Buenos días. En este tema que hemos comenzado hace algunos jueves, de la importancia de estudiar la palabra de Dios, hemos visto algunas acciones importantes que atañen a nuestra lectura diaria. Y dentro de nuestra lectura diaria, interesarnos en estudiar la palabra de Dios, lo cual ya vimos a través de un vocablo que es escudriñar, la importancia que tiene esta acción, que es como escarbar y desmenuzar bien lo que estamos leyendo para poder entenderlo. Si gustan ir conmigo al Salmo 119, a ver un versículo, que es el número 11. Salmo 119, verso 11. Este es un salmo que expresa en toda su extensión un apego especial a la ley de Dios. Y en el verso 11 del Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra importante aquí, que me gustaría ver con ustedes ahorita, es la palabra guardar, mencionada en este versículo, cuando dice he guardado. Esta es una palabra muy particular de este salmo, que significa reservar. También significa proteger, es decir, hacer lo propio, y como encubrir. Es decir, yo hago míos los mandamientos de Dios, sus frases, sus dichos, dice aquí. La palabra dicho es una palabra que significa también mandato o razón, lo cual nos está diciendo en este canto, porque fue una canción, el deseo del salmista de contener en su corazón, dice ahí, en mi corazón, los mandamientos de Dios, con una sola razón. ¿Cuál es? No pecar. No pecar contra Dios. ¿Quiere usted una razón para mantener en su mente lo que aprende de la palabra de Dios? Hay muchas razones justas y espirituales por las cuales nosotros memorizamos la Biblia. Esta es la palabra a la que quería llegar: memorizar. En general, este versículo se refiere a que la palabra de Dios sea contenida en la mente y en el corazón. Entiéndase corazón, cuando dice en el verso 11, la parte donde guardamos el tesoro, lo más querido, lo que más procuramos proteger. Se refiere entonces a que la palabra de Dios es guardada, protegida, contenida en lo más profundo de nuestro ser, para aplicarla por los motivos, mejor dicho, que tenemos para guardarla. El que nos está dando aquí el mismo salmo es no pecar contra Dios. Otra razón por la que se puede contener la palabra de Dios en nuestra mente, es decir, memorizarla, es para compartir a otros de la verdad del Evangelio. Porque sí existen razones por las cuales la gente guarda la palabra de Dios, la memoriza, pero algunas razones no son las mejores, podríamos decir. En ningún versículo de la Biblia, la misma Biblia se expresa que esta es o lleva un propósito de contención, de pelear, es una palabra más coloquial en nuestro país, de contender. La palabra de Dios es para exhortar, para consolar y para redarguir. En el caso de usarla, nosotros, al abordar a una persona o a un grupo, si es para mí la palabra de Dios, es para no pecar. Si es para expresarla o compartirla a otros, exhortar, consolar y redarguir. De hecho, eso es lo que les enseña Pablo a los Corintios cuando enseña con respecto a los dones del Espíritu Santo. Y como uno de ellos es el don de profecía, muchos piensan que se puede usar la palabra hablada por aquel que tiene el don para decir lo que desea el profeta. Pero la misma Biblia dice ahí también, en Corintios, del 12 al 14,
primera, que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Es decir, yo no puedo decir algo que no estuvo de acuerdo con la Biblia y decir que el Espíritu Santo me tomó y lo tuve que decir. No, el espíritu está sujeto al profeta. Es decir, yo debo estar consciente de lo que digo y que sea apegado a la palabra de Dios. Esas son las cláusulas que van dentro del don de profecía. Y un profeta retiene la palabra de Dios. Son personas que memorizan versículos, memorizan pasajes para usarlos en determinado momento. Pero si el propósito al memorizar la palabra de Dios es incorrecto conforme a lo que la Biblia dice para lo que es, exhortar, consolar y redarguir, entonces estaríamos usando con un mal propósito la memorización de la Biblia. Para no pecar contra ti, dice este salmista, para eso guardo tus mandamientos, tus dichos. Una buena razón, ¿no lo creen? Por la cual memorizaríamos versículos de la Biblia. Este es el punto que quería compartir con ustedes. Es el punto referente a memorizar la palabra de Dios. Cuando ustedes gusten pueden leer Hechos capítulo 7, casi todo el capítulo, es muy largo. En los versos del 1 al 56 de Hechos 7 está la experiencia de Esteban, un hombre que por predicar el evangelio fue apresado por los escribas y fariseos, por el Sanedrín. Ustedes saben que él terminó muriendo apedreado y Pablo consintiendo en su muerte, es decir, estuvo de acuerdo antes de que Pablo se convirtiera. Y en esos versículos, Esteban da una cátedra evangélica al Sanedrín que los deja todos rechinando los dientes de coraje, ¿verdad? Porque ellos no querían que él hablara de Cristo. Y sin embargo comenzó hablando desde la creación y les dio toda una enseñanza teológica del por qué el Mesías aparece desde entonces y viene a consumar su obra en la cruz del Calvario. Y les dice todo, pero revelado tremendamente. Y se los dice de memoria. Seguramente Esteban fue un hombre estudioso de los rollos de la ley, sumamente estudioso. Si tú ves a una persona que se expresa de esta manera o con esta elocuencia, es obvio que es una persona que tiene una capacidad de retención muy importante, ¿no? En la capacidad que tengamos de retener versículos bíblicos de memoria, es importante porque llegado el momento, es de donde el Espíritu Santo toma de nosotros para poder aplicarlo a la vida práctica, en un contexto evangélico, cuando le hablas a una persona, o aún cuando estás en un evento en el que hay que echar mano de lo que tenemos en la mente y el corazón, que hemos guardado, que hemos atesorado. ¿Me explico? Y ahí la importancia de memorizar. Se memoriza repitiendo y estudiando mucho, como lo hace un niño cuando tiene que hacer un examen. O se memoriza cuando lo lees y lo escuchas y es tu deleite, estar apegado a estar escuchando la Biblia en muchas maneras. Predicaciones, la Biblia hablada, leyéndola, en audio, quise decir. Y vamos reteniendo y reteniendo y reteniendo. Y esto nos crea en nuestra mente un acervo de memoria que es muy útil en todos los sentidos. El principal, para no pecar. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad que para eso nos aprendemos la Biblia? En Deuteronomio 31 hay una situación muy importante respecto a los mandamientos que tenía Israel con respecto a la lectura y al aprendizaje de la ley. Deuteronomio 31, 10. Dice así: y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Dice el 12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños también, y tus extranjeros, es decir, la gente que esté ahí,
no importa de dónde sea, tiene que estar presente. Que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan. Y teman, a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Leí el 12. La palabra aprendan es muy interesante aquí en lo que tiene el contexto hebreo. Fíjense que es una palabra que viene del hebreo aguijonear. ¿Han sentido lo que sucede cuando entra un aguijón en la piel de abeja, por ejemplo? Este vocablo es muy importante porque da a entender el sentido en el que Moisés, obviamente, le daba a entender a la gente cómo debe percibirse y asimilarse la ley de Dios cuando era leída. ¿Cómo debía? Como si entrara un aguijón. Claro, la palabra de Dios, cuando se trata de traer disciplina, dice Hebreos que no hay tanta causa de gozo, ¿verdad? Pero después trae fruto apacible de justicia. ¿Por qué? Porque la ley al ser leída confrontaba. Y es por eso que él usó este vocablo. Escuchen la ley y permitan que entre. Permitan que entre. Y por eso dice después, y teman a Jehová vuestro Dios. Hace unas semanas a mi hija en un parque le picó una abeja y a partir de ese día le tuvo más respeto a las abejas. La palabra de Dios entra y penetra. Como dice Hebreos 4, hasta partir, dividir. Ese es el efecto que tiene, es decir, se mete sin permiso. No repara en la mente de quién lo está haciendo. Simplemente entra, divide y nadie puede resistir. Como un aguijón, dice Moisés aquí, para que teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir. El salmista había dicho, voy a retener tus dichos para no pecar. Una vez más, el mismo propósito aquí en la lectura de la ley. Que penetre, aunque duela, con el propósito de temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Y dice el verso 13 de Deuteronomio 31. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Moisés sabía que los iba a llevar a una tierra nueva, pero que no podían estar en una tierra nueva sin la ley de Dios en su corazón. Eso es muy importante. Nosotros en la vida cristiana vamos caminando. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros, ¿sabían? No somos habitantes de esta tierra en el sentido espiritual. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes, es decir, que los protejas del mundo. ¿Qué sucede con eso que les estoy diciendo? Nosotros tenemos que tener un celo por estar apegados a la ley de Dios y obedecer la ley de Dios como primera ley en nuestro corazón. La ley de Dios, tú me puedes decir, Julio, entonces no tengo que obedecer la Constitución de México. Si tú obedeces la ley de Dios, obedeces lo que sea, porque es la ley más alta que existe. No hay otra ley de mayor nivel que la ley de Dios, no existe. Quien obedece la ley de Dios puede someterse a cualquier autoridad, a cualquiera. Es por eso que una persona cristiana que no tiene una actitud de sujeción en su trabajo, pues simplemente no es cristiana, en mi opinión, no sé ustedes. Una persona que no se somete a sus autoridades, que no se somete a sus patrones, que no tiene una actitud de sujeción y de entereza cuando se le pide algo, no es una persona nacida de nuevo. O si ha nacido de nuevo, apenas recién nació. Porque la sujeción a la palabra de Dios nos enseña todo lo que el hombre pudiera estipular para una vida llevadera aquí en la tierra. Estoy hablando de las leyes que rigen a un país de manera sólida, correcta, socialmente sin corrupción. La ley de Dios está más alta que cualquier otra ley que pueda existir. Es por eso que el pueblo de Israel era regido por la ley de Dios. ¿Se imaginan un pueblo regido por la ley de Dios y no por una constitución humana? Así va a ser en el cielo. Es la ley de Dios la que nos va a regir, no una constitución hecha por hombres. Aún los políticos están cambiando continuamente y legislando, ¿se dan cuenta?
Dios no. Dios hizo una ley y punto. No hay plan B. Es una sola. Y Moisés, por orden de Dios, pidió que se leyera y se retuviera la enseñanza de la ley. Dice el verso 12, por varones, mujeres, niños y extranjeros. Mientras estés en Israel, aunque seas egipcio, tienes que aprender la ley de Dios. Una vez más, para oír y aprender, permitirla que entre, para temer a vuestro Dios. Lo vuelve a decir otra vez en el verso 12, temer a vuestro Dios. En el 13 vuelve a decir, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Se dan cuenta que está poniendo la frase Moisés para tomar posesión de ella? Antes de decir esa frase, está poniendo como requisito el aprendizaje, la lectura y el aprendizaje de la ley de Dios. Tomar posesión de ella. Si tú quieres tomar posesión de lo que Dios tiene para ti y no eres asido a la ley de Dios ni obediente, vamos a continuar igual. ¿Cuántos quieren tomar posesión de lo que Dios quiere? ¿Y a qué me refiero con eso en la vida práctica? Ser la persona que Dios quiere que tú seas, ser el esposo que Dios quiere que tú seas, la esposa que Dios quiere que tú seas, etcétera. La persona que Dios quiere que tú seas, transformado por su misma palabra. ¿Cómo vas a tomar posesión de eso? Oyendo, leyendo, oyendo y aprendiendo la ley de Dios. ¿Tiene importancia entonces? Sí la tiene. Quien no estudia la Biblia no avanza hacia la tierra que Dios le ha prometido. No avanzamos. ¿Sabes cómo nos damos cuenta los pastores? De una manera sencilla, cuando la gente no avanza hacia la tierra que Dios les ha prometido. Cuando vienen a consejería a preguntar lo mismo una y otra vez. Una y otra vez, y otra, y otra, y otra. No avanzan hacia la tierra que Dios quiere darles. Las leyes debían ser leídas, según este pasaje que leímos de Deuteronomio, debían ser leídas a toda la congregación para que así todos, incluso los niños, pudieran escucharlas. Cada 7 años, la nación entera se reunía, como lo leímos, y escuchaba a un sacerdote leer las leyes. Era una costumbre, pero esto no significa que durante 7 años no leían la ley. No. Esta era una costumbre que se hacía delante de todo el pueblo. Pero el pueblo tenía acceso a ser enseñados por los levitas. Lo vimos eso hace 2 o 3 clases, si lo recuerdan. Que los levitas tenían la obligación de enseñar la ley a la gente. Eran enseñados por Moisés y por Aarón, y ellos tenían la obligación de enseñarlo a la gente. Cualquier duda que tuviera la gente. Entonces, en ese sentido, la enseñanza estaba a la mano del pueblo, a mano del pueblo. Pero esta era una costumbre. Cada 7 años se paraban enfrente de la congregación en esta fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la remisión, que era el perdón de muchas deudas. Aunque no existían libros ni Biblias, la palabra Biblia significa libro, no existían libros. No había lugares en donde ellos pudieran obtener un rollo prestado o rentado, leerlo y regresarlo. No. No había lugares en donde se distribuyera la palabra de Dios. Así que la gente tenía que confiar en el comunicado verbal que les hacían los sacerdotes y en su buena memoria. Le hacían preguntas al sacerdote, el sacerdote respondía y ellos tenían que retenerlo en su mente. Tal vez tomar notas, como ustedes, era válido. Pero fíjense, tenían que confiar en su buena memoria. No había manera de guardar un rollo de la ley en su casa. No había. Qué privilegio tenemos, ¿no? Ahora tenemos a la mano todo lo que podemos obtener con respecto al estudio de la Biblia en general. Estudios, compendios, diccionarios, y tenemos a la mano todo esto para poder ver qué significa, qué quiso decir, a qué se refería el profeta, en qué cultura vivía, si el mandato que se está dando ahí fue local o fue general, como el de las mujeres, que debían llevar velo. ¿Por qué no traen velo, hermanas? Porque era de su cultura. Pero si no estudiamos,
nos confundimos y hay denominaciones cristianas a las cuales yo respeto, ¿verdad? Debemos respetar, que usan velo las mujeres, y es por cuestiones de denominación. Ellos lo piensan así, piensan que debe de seguirse haciendo. Está bien. Eso no impide que Dios vea su corazón, ¿verdad? Ni tampoco a una mujer que no trae velo, eso no impide tampoco que Dios vea el corazón de la mujer. Entonces, tenemos todas las herramientas para estudiar, leer y retener, memorizar. De la acción de memorizar la palabra de Dios, viene muchas veces la fortaleza que el Espíritu Santo te da a diario, de retenerla, de aprenderla. ¿Quién no se sabe por lo menos los 2 o 3 primeros versículos del Salmo 23, no? O Juan 14:6, o Romanos 3:23 o 6:23. ¿Quién no se sabe eso? Pero hay muchos otros pasajes que deben formar parte de nuestro conocimiento y de nuestra memoria, bíblicos, para poder tomar posesión de la tierra. No existían libros entonces, ni periódicos, ni gente que distribuyera los rollos. Tenían que confiar, repito, en la comunicación verbal de los sacerdotes y en su capacidad de memoria. En eso tenía que confiar. La memorización era una parte importante en el desarrollo del pueblo de Israel, ya que si todos conocían la ley, la ignorancia no sería una excusa para quebrantar la ley. Salmo 119:11, otra vez. He guardado tus dichos, ¿para qué? No pecar contra ti. La ignorancia no debe ser una excusa para quebrantar la ley. Miren, Dios es tan bueno que la Biblia enseña que cuando sea predicado el Evangelio en toda la tierra, cuando todo el mundo haya escuchado de Jesús, entonces vendrá el fin. Dios es tan bueno que no quiere a una persona delante de Él con el pretexto de que nadie le habló de Cristo. ¿Sabían eso? Así es de bueno nuestro Dios. Va a llegar una persona y le va a decir, a mí nadie me habló de tu hijo. Ah, no, y te va a poner un video de cuando te hablaron y rechazaste. ¿Lo creen? Así va a ser. Por eso hay que darnos prisa con evangelizar a la gente, ¿no? Si queremos que ya venga Jesús. Porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos, ¿cuántos? No unos cuantos, todos procedan al arrepentimiento. Todos. Así es Dios de bueno. Por eso su palabra está al alcance de todos, hasta en un celular. ¿Verdad? Solo que no todos la entienden. Y cuando tú y yo la estudiamos, dice aquí, la aprendemos, entra como un aguijón, y así como el veneno de la abeja corre, y así debería de ser la palabra de Dios para poderla compartir con denuedo y entendimiento a otros que no la conocen, de modo que la ignorancia, repito, no sea pretexto para quebrantar la ley. Para cumplir con el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida, necesitamos tener en nuestro corazón y mente el contenido y la sustancia de la palabra de Dios. ¿Qué sería la sustancia? La revelación de la misma, que tú puedas entenderla y aplicarla a tu vida. Muchos conocen la Biblia, pero no hay una aplicación personal. La Biblia es el libro más práctico que existe. Y muchos creen que solo es de lectura. Muchos creen que solo es un libro de cultura. Muchos creen que es un libro que solamente da a conocer la costumbre religiosa del pueblo de Israel. No, da a conocer en toda la extensión de la palabra el conocimiento del Dios creador y Señor del universo. Esa es la Biblia. Para los hebreos, fíjense, este proceso comenzaba en la niñez. Leímos que no solo eran los adultos, varones y mujeres, quienes tenían que escuchar y retener, sino también los niños. Una de nuestras prioridades entonces debe ser el enseñar a nuestros niños y a los nuevos creyentes todo lo que sepamos de la palabra de Dios, lo que podamos estudiar, compartirlo, enseñarlo. Siempre enseñar, siempre enseñar. Nuestros maestros, todos nuestros recursos que tengamos, nuestro pensamiento, nuestro cuidado de estudiar, deben ser dirigidos a mostrar a los niños y a los nuevos creyentes cómo seguir a Dios en todas las situaciones de la vida.
Para eso es el estudio de la palabra de Dios. Fíjense, uno de los troncos comunes, si se puede decir así, ¿saben lo que es un tronco común? En las escuelas, casi desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidades, siempre va a haber materias de tronco común. Tú no puedes evitar, si tú quieres ser trabajadora social, no vas a poder evitar que en la preparatoria te enseñen química, matemáticas, se me fue la otra, física. ¿Verdad que no lo podemos evitar? Todo el mundo pasa por matemáticas, todo el mundo tiene que aprender matemáticas. Nosotros, aquí en la iglesia, hay jóvenes y algunos adultos que apoyan en el ministerio de la enseñanza bíblica a los niños, tanto en el área de, usted trae a sus hijos a las reuniones y se les enseña la Biblia a los niños en los salones. En el ministerio TPC, que significa Tu Palabra Cantaré, en donde hay niños y adolescentes que vienen deseosos de participar en la alabanza, se les tiene que enseñar, dar clases de lo que es la adoración bíblica. Porque no podemos enseñarle a los niños y a los adolescentes un instrumento musical si no se les enseña lo que es la adoración bíblica. Porque se convertirían solamente en músicos, ¿verdad? ¿Y para qué queremos músicos? Músicos cualquier mariachi. Necesitamos adoradores. Y para que una persona se convierta en un adorador, no tiene que agarrar una guitarra, tiene que agarrar la Biblia. Y Dios busca adoradores, no busca músicos. Los músicos se preparan por su cuenta y cuando hay un maestro dándole clases. Hay tutoriales, hay clases, hay escuelas y tú aprendes la música en el nivel al que tú quieras llegar, tú la aprendes personalmente. Pero la Biblia tiene que ser enseñada por alguien que sepa el tema de la adoración, en este caso a los que participan en la alabanza. Y hay un tronco común en la enseñanza de la Biblia a los niños y a los adolescentes también y a los adultos también. Y es el tabernáculo de Moisés. Hay libros del tabernáculo de Moisés por decenas, Ustedes los pueden hallar encuadernados o en el internet y hay un sinnúmero. Hay que leerlos bien, porque hay quienes interpretan ciertas cosas pues a su manera de entenderlo, de cómo creen que les fue revelado. Hay que probar bien, ¿no?, de qué se trata cada libro, sobre todo de un tema como el tabernáculo. Yo no tengo un libro favorito, tengo varios, y como es un tema extremadamente profundo, es por eso que se convierte en un tronco común de enseñanza, porque el tabernáculo de Moisés es un diagrama de la personalidad de Cristo. Y para hablar de la personalidad de Cristo, mis hermanos, es hablar de un tema extremadamente profundo. ¿Por qué? Porque vas a hablar de su carácter. Y al hablar de su carácter, tú te sumerges en una cuestión de comportamiento personal. Si tú vas a querer copiar el carácter de Cristo, bueno, pues estás haciendo lo más correcto que pudieras haber elegido en la vida. Parecerte y tratar de ser igual a Cristo. Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Alguno de ustedes se atreve a decir eso? Imagínate a alguien diciéndole a su hijo, imítame a mi hijo, porque yo imito a Cristo. Está comprometedor, ¿verdad? En ese sentido que nuestro estudio de la Biblia debe apuntar para allá. El tabernáculo de Moisés es un tronco común que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y un libro que lo interpreta de una forma casi literal, haz de cuenta que es como el tutorial que te dice lo que significa, es la carta a los Hebreos. Por eso quien estudia la carta a los Hebreos y no ha estudiado el tabernáculo ni el sacerdocio en el Antiguo Testamento, no la va a entender completamente, la carta a los Hebreos, donde a Cristo se le llama el sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué se le llama a Cristo el sumo sacerdote? En Hebreo se lo explica, pero se debe de estudiar todo el libro de Levítico, todo el libro de Números, para poder entender el sacerdocio y compararlo con lo que hizo Cristo y saber que Cristo es el sumo sacerdote de nuestras almas. Es ahí, mis hermanos, donde encontramos
la importancia del estudio de la Biblia y de la retención de la misma para poder conocer lo mejor de la Biblia. ¿Qué es lo mejor de la Biblia? Cristo, su carácter, su comportamiento, que tienes que ir detrás de Él. Y para ir detrás de Jesús hay que estudiar. Todo apunta hacia Él, ¿sabían? Todo. Él es el verbo, Él es la palabra viva. Y esto comenzaba entonces desde la niñez. Entonces, enseñar a los niños es importante. Esto nos habla de lo importante que es retener en nosotros la palabra de Dios para poderla estar comunicando a los que vienen detrás de nosotros. Nuestros hijos, nuestros niños, adolescentes, jóvenes, estar ahí presentes, enseñándoles, exhortándoles, redarguyendo las mismas acciones para lo cual Pablo expresa que es la palabra de Dios, la palabra de profecía. Profecía no es otra cosa más que enseñar la Biblia. Y hay quienes lo tienen como un don especial. Exhortar, consolar y redarguir. Exhortar es animar. Consolar es lo que la palabra dice, la misma palabra. Traer, se me fue una palabra. Traer un oasis a quien está muriendo de sed, ¿no? Y redarguir es darse cuenta a alguien en qué está mal, ¿sabían? Tú le puedes ayudar a alguien a hacerle ver en qué está mal, ¿sabías? Y siempre por medio del conocimiento de la exhortación bíblica. ¿Qué sucede cuando no acudimos a la Biblia como libro de estudio, como cristianos que somos? ¿Qué sucede cuando no retenemos la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando no permitimos que penetre en nuestra vida y sea aplicada de manera práctica? Vamos a seguir siendo ignorantes. Eso nos vuelve ingenuos. ¿Qué es lo que hace una persona ingenua? Una persona ingenua es una persona que interpreta las cosas bajo su propia opinión y así procede. Al no conocer, no tener el conocimiento ni teórico ni práctico de un tema, lo quiere interpretar a su propia manera sin tener el conocimiento previo, como les digo, y se cometen graves errores. Graves errores, mis hermanos. Cuando la gente estudia la palabra de Dios, detecta fácilmente cuestiones como la falsa doctrina y dejas de ser un ingenuo e interpretas la doctrina claramente y detectas cuando alguien no te está predicando la palabra de Dios apegada a la sana doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque dejaste de ser un ignorante en ese tema. Yo he platicado con gente que han venido de otras iglesias y me lo han dicho personalmente y claramente. Pastor, yo me salí de allá porque lo que empecé a escuchar no era la palabra de Dios. ¿Y cómo lo descubrió? Simplemente yo leía y me ponía a escuchar otros predicadores que sé que predican fidedignamente. Empecé a comparar y dije, no, esto no. Esa no es una persona ingenua, que según su propia opinión interpreta la palabra de Dios. Se debe interpretar bajo conocimiento y bajo un previo estudio. ¿Me estoy dando a entender? La ingenuidad entonces muchas veces viene por la ignorancia. Y fíjense, hay gente que por su ingenuidad se dejan llevar a tal grado que renuncian al conocimiento. Ya su ingenuidad y su propia interpretación bíblica es la que prefieren ser guiados por ello. Permítanme la palabra, es gente aferrada a su propia interpretación bíblica, y eso es muy peligroso. Cuando usted le digan, ¿sabes qué? La forma en que estás interpretando no es correcta, usted compruébelo, vaya y pregunte. Pregunte a alguien que puede ser un pastor, alguien que sabe usted que se puede acercar con confianza y le va a explicar qué significa. Hay muchos versículos en la Biblia que han sido utilizados por líderes espirituales, supuestos líderes espirituales, mal interpretados, pero no solo porque ellos tengan ignorancia de ello, sino porque teniendo aún el conocimiento, lo han usado para manipular. ¿Sabías que hay personas que pueden saber lo que significa un verso y no se lo dicen a la iglesia y con ello manipulan? Sí, con ello manipulan. Hay un versículo en la Biblia que dice, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y yo escuché a un predicador
de allá de Guatemala, decir que tú puedes proclamar con tu lengua vida o muerte. Lo que tú digas será vida o se realizará, o lo que tú digas no se realizará, es decir, morirá. Ese versículo se refiere, el poder de la vida está en la muerte, la vida y la muerte está en la lengua, se refiere, está apegado, o debe de ir apegado al versículo donde dice, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Confesares con qué? Con tu boca. El versículo se refiere a que según lo que tú confieses y vivas, te va a traer a ti vida o muerte. A ti. No que tú tengas el poder de proclamar vida o de proclamar muerte con lo que tú digas. Nosotros no tenemos ese poder. No, hablando literalmente, ¿eh? El único que puede hacer las cosas de la nada y crear de la nada es Dios. Él es el único. Entonces ese versículo es utilizado para enseñar a la gente que lo que ellos digan se realizará. O sea que ya somos dioses. Ya podemos proclamar lo que se ha de realizar como si fuéramos Dios. Y hay un engaño sumamente inocente ahí, que ha penetrado en muchas personas. Y nada que ver, ¿no? Ese es un ejemplo de tantos. Otro versículo es el de 1 Corintios 3, donde dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. Y se usa ese pasaje en muchas iglesias para que apoyarse en él para poder hacer cosas en la iglesia que no tienen que ver nada con la libertad del Espíritu Santo. Cuando la libertad no viene del Espíritu Santo, cuando la libertad viene del hombre mismo para hacer lo que el hombre quiera, eso es precisamente a lo que se le llama libertinaje. Y muchos no distinguen entre la libertad del Espíritu Santo y el libertinaje humano. ¿Qué sucede ahí? Vuelvo a lo mismo, mis hermanos. La falta de conocimiento, la ignorancia, trayendo ingenuidad a la hora de la interpretación. Y lo peor de todo es que se aferran a una interpretación errónea. Y lo peor de todo, además de eso, es que se han creado aún falsas doctrinas. Otra de las cosas que sucede cuando no estudiamos la Biblia es que viene una dureza de corazón. Va aunado a eso, lo que ya les mencioné. Cuando no se lee la palabra del Señor siendo supuestamente cristiano, viene dureza de corazón. Corazón de piedra lo llama la Biblia, ¿no? El cual el Señor podría haber canjeado en tu vida por un corazón de carne. Si no leemos, no permitimos que Dios hable a nuestro corazón y lo transforme. Vamos a permanecer con un corazón endurecido. Hay gente que conoce muchos versos de la Biblia, pero su corazón está endurecido. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se ingirió. ¿Qué pasa con un pan de esos de caja que tú dejas en el pretil? Si tú lo ingieres blandito el pan, hace provecho a tu cuerpo. Si lo dejas ahí, se hace duro, ¿no? No tuvo provecho. No sirve. Después viene una falta de sensibilidad. Eso es terrible, mis hermanos. Falta de sensibilidad a la misma palabra de Dios, al mandamiento, y por lo tanto, olvídate que habrá obediencia. No habrá obediencia. Mientras más estudiamos la palabra de Dios, más sensibles nos vamos a volver, ¿sabías? Más sensibles. En el Antiguo Testamento, una de las formas en que era representado el pecado, el cual corrompe, era la lepra. La lepra era una enfermedad de la piel que comenzaba a mostrar manchas blancas en los oídos, en la piel en las manos. Y esta gente era desechada del pueblo para ver si podían curarse lavándose la piel, o si no, llevados a un valle, que en tiempo de Jesús era el valle de los leprosos. Y la lepra era símbolo de la corrupción del cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque lo que producía la lepra era la muerte de los sensores que tiene la piel. Y por lo tanto las células ya no pueden circular en esa parte de la piel. Y la piel muere y se cae a gajos. Entonces, en ese sentido es que la persona va muriendo lentamente. Cuando el pecado penetra, hace insensible el corazón. Una persona que peca y después trae un pecado detrás de otro, al no haberse sensibilizado al mandamiento de Dios de arrepentirse y de vivir en la vida de Cristo y todo lo que conlleva el compromiso cristiano,
se insensibiliza a la persona y su corazón se corrompe, se llena de lepra. El símbolo está muy bueno, que en el Antiguo Testamento Dios lo permitió y está muy bueno en el sentido en lo que es la lepra, aún médicamente hablando, ¿no? Es una insensibilidad. Ya a la persona la podía rasguñar, enterrarle algo en su piel y no lo podía sentir. Ya no. El pecado había penetrado de tal manera que ya no hay sensibilidad. Todo lo contrario a lo que produce a nosotros la lectura, el estudio, la meditación que vimos el jueves pasado y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Notamos entonces, mis hermanos, esta importancia? Sí, ¿verdad? La falta de sensibilidad. Por lo tanto, vendrá confusión. Confusión. Hay gente que en algún tiempo de su vida leyeron, escucharon predicaciones, se metieron a la palabra de Dios, se metieron a fondo, pero después apostataron. Al no continuar alimentándose de ella, viene la corrupción. Cuando tú no le das mantenimiento a una casa expuesta a la humedad, si tú tienes una casa en la playa, nuevecita, no tiene nada, ¿verdad? Déjala un año sin darle mantenimiento, a ver qué le pasa a la casa. Déjala un año sin hacerle nada a tu casa a la orilla de la playa. Todo va a estar oxidado, las paredes negras, llenas de hongos. Leer la Biblia es un mantenimiento diario que le damos a nuestra alma para evitar la corrupción, la oxidación en este caso, que aplica en las cosas materiales, ¿no? Por lo tanto, una vez invadidos, viene entonces finalmente la confusión, que en muchos cristianos los ha hecho llegar a la apostasía. En la apostasía una persona puede llegar, créanme, que puede llegar al grado de aborrecer la palabra de Dios. Aborrecerla. A ese grado llegan. En todo el tiempo que tengo sirviendo al Señor, ustedes podrían preguntarme a cuántas personas he visto apostatar. ¿Y cómo me han respondido? Uno de ellos, que memorizo bien, ¿cómo me han respondido cuando les pregunté, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Parece que le pregunté, ¿por qué ya no has ido a la cárcel? Parece que le pregunté una cosa aberrante, ¿no? Apostasía. Habiendo tenido conocimiento de la palabra de Dios, se insensibilizaron. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Con esto cierro el tema de hoy, continuaremos otro, pero con esto cierro el tema de la importancia de estudiar y leer la Biblia. Que Dios les bendiga y buen día. ¿El qué, perdón? Algunas cosas, otras no. La mayoría no. Sí, hay versículos. Ese es otro versículo mal interpretado. Sí. Sí, lo interpretan para darle a María un lugar especial que pues nunca le correspondió, ¿verdad? Ella fue un instrumento de Dios respetable. ¿Verdad que respetamos todos respetamos la memoria del apóstol Pablo, ¿no? De igual manera se respeta la de ella, pero llegan a grados muy altos por engaño de todos los líderes católicos desde el siglo XIII.